con una plática sobre el trabajo de Carlos, que obviamente en una hora o incluso mucho más no daría tiempo de describir todo lo que ha hecho. Entonces, lo que voy a hacer es escoger pues ciertos trabajos que sean, digamos, como representativos de su obra, y como ya mencionó Noé, pues un tema que ha estado presente durante mucho tiempo son los mapeos estos de transfer. Entonces ese va a ser, digamos, el eje para ir viendo cosas alrededor del transfer. Entonces, como quisiera empezar con algo muy básico para que los que no son súper expertos les quede más o menos un ejemplo de algo muy, muy sencillo, que es el origen de estas funciones. Entonces, o sea, en general en topología algebraica, lo que uno tiene es una función continua entre dos espacios, y tiene uno pues alguna teoría de homología o de cohomología, y entonces pues si la teoría es de homología, esta función continua que en el caso de que la teoría sea de homología, que es un funtor covariante, pues va a ir en la misma dirección que la función. Si lo que se trata es de una teoría de cohomología, pues entonces el homomorfismo asociado va en dirección opuesta que F. Entonces, ¿qué cosas son los morfismos estos transfer? Pues son homomorfismos que van en la dirección contraria. O sea, un transfer es algo que va, digamos, al revés de lo que debería de ir si el funtor es covariante así, o acá igual. O sea, en vez de ir en esta dirección, que es la que le corresponde, va al revés. Entonces, estos son los que se llaman morfismos transfer. Realmente eso de transfer pues es en inglés. Debería de ser quizás morfismos de transferencia en español, pero pues todo el mundo le dice transfer. Entonces esa es la idea, ¿no? Estos homomorfismos no existen siempre. O sea, si ustedes toman aquí una función continua arbitraria, pues no necesariamente hay estos homomorfismos que van al revés. Pero hay ciertos casos y bajo ciertas condiciones en donde sí existen, y la existencia de esos homomorfismos pues ha servido para probar muchas cosas, y por eso es que son importantes en topología algebraica. Entonces, el primer ejemplo lo hizo Ekman en 1953. Y fue para el caso en donde lo que se tiene es, donde la función es una aplicación cubriente. Entonces la función aquí no es una función arbitraria, sino P es una aplicación cubriente. Digamos de n hojas. Entonces, ¿cómo haría uno para construir una función que vaya al revés? O sea, aquí, y la teoría aquí es la homología singular. Entonces, aquí H es la homología
homología singular. Con coeficientes en un anillo conmutativo con 1R. Entonces, la idea para construir este es construir un homomorfismo a nivel de los complejos de cadenas. Entonces, esta homología pues, se construye considerando los complejos de cadenas singulares. Y lo que quisiéramos hacer es esto. Lo que quisiéramos es definir un morfismo que vamos a denotar pues con una T o con una tau asociado a P. Entonces este es el que va a ir al revés de lo que debería de ir. Entonces va a ir, déjenme poner qué notación vamos a usar. Pues sí, digamos va a ir va a ir así. Entonces, ¿quién es un generador aquí? Pues es una función continua del Q complejo singular estándar en X. Y lo que queremos pues es asociar algo en este complejo de cadenas del espacio total. Entonces, pues como esta es una aplicación cubriente, pues la propiedad clave que tienen las aplicaciones cubrientes es que puede uno levantar funciones. Entonces escogemos aquí algún punto básico para delta Q y acá lo mismo para X. Y como estamos suponiendo que es una aplicación cubriente de n hojas, pues quiere decir que sobre este punto la fibra pues consiste de, bueno, de n puntos, ¿no? Eso quiere decir que sea de n hojas. Entonces, la propiedad de ser aplicación cubriente nos dice que cada vez que escojamos uno de estos puntos, va a haber un único levantamiento, vamos a llamarlo sigma tilde, que empieza en el punto que escojamos. Entonces, bueno, y que sea levantamiento quiere decir que cuando proyecto con la P me da sigma. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que tengo n levantamientos. Uno empezando en cada uno de estos puntos. O sea, este que lo estoy llamando sigma tilde EI tiene la propiedad de que el punto base que escogí va a dar ahí. Y entonces, pues con eso puedo definir el transfer. Bueno, el transfer a nivel de complejos de cadenas. Entonces sumo, esta suma ¿dónde tiene sentido? Pues tiene sentido aquí, porque este es el R módulo libre generado por las funciones continuas de delta QN, y cada una de estas es una de esas funciones. Entonces, este ya es un homomorfismo, es un morfismo de cadenas, y entonces pues pasa a homología, y nos va a dar algo de la homología de X en la homología de E.
Y si le aplicamos el funtor Ohm para construir la cohomología singular, entonces eso nos va a dar 1 aquí, al revés, al revés respecto a cohomología. Bueno, entonces ahora, ¿qué propiedad tiene estos homomorfismos? Pues fíjense, si empiezo con un generador aquí y tomo el transfer, eso me va a dar estos n levantamientos de sigma. Entonces, si yo vuelvo a proyectar, o sea, después del transfer aplico la P, lo que me va a quedar es n veces sigma, ¿no? Porque cada uno de estos se proyecta en el mismo. Y esa es, digamos, una de las propiedades claves que tiene el transfer. Que si hacemos esta composición, esto va a ser multiplicación por n, que era que está aquí, ¿no? Si el cubriente es de n hojas, es multiplicación por n. Y si hacen la composición ahora al revés, o sea, en cohomología, pues también va a ser multiplicación por n. Entonces, esta propiedad, por ejemplo, ¿para qué puede servir? Entonces podemos usar para, por ejemplo, digamos, supongamos que o sea, esta propiedad nos va a servir para probar cosas sobre estos homomorfismos, ¿no? O sea, en topología algebraica lo que nos interesa es, dada la función continua, poder describir quién es este homomorfismo. O sea, decir quiénes son estos grupos y decir este homomorfismo qué propiedad tiene, o en este caso igual. Entonces, esos homomorfismos, transfer, sirven pues para dar información al respecto. Por ejemplo, si tomamos cohomología, con coeficientes, digamos, en un campo, de característica 0 o de característica, bueno, de característica Q, al orden de la aplicación cubriente. Entonces, el homomorfismo P en cohomología pues podría yo hacerlo, para sacar una información más. Vamos a considerar en este caso, que la P, digamos que la P sea, supónganse que la P es una aplicación cubriente, pero que es de esta forma. O sea, tienen una acción de un grupo finito, que actúa
libremente en X, entonces es muy importante que la acción. Entonces la proyección de X al cociente, pues es un ejemplo de aplicación cubriente. Entonces, si suponemos que el grupo tiene cardinalidad n, pues este es un ejemplo de aplicación cubriente. Y entonces, ¿qué podemos decir de P estrella? El homomorfismo inducido en cohomología. Pues podemos decir que es inyectivo. O sea, la existencia del transfer me permite probar que este es inyectivo y que su imagen son los puntos fijos de esta acción, pero en cohomología. ¿No? Entonces es un ejemplo del transfer, digamos, clásico, que fue el primero que se definió, y de una aplicación de la existencia de ese transfer con estas propiedades, qué resultados, por ejemplo, produce. Bueno. Hay otro transfer, digamos, después de ese. Este, digamos, el primero fue en cohomología singular, o bueno, homología y cohomología singular, y el siguiente es en teoría K. Entonces, como en 1961, Atilla, un transfer, pues otra vez para un cubriente de n hojas. Pero en teoría K. Bueno, en teoría K topológica. O sea, esto es un poco diferente a lo de las pláticas anteriores. De hecho, primero se definió esta y luego la algebraica de la que hablaron Daniel y Noé. Entonces, en teoría K topológica, o sea, esta teoría, que es cómo está formada, pues está formada considerando haces vectoriales, reales o complejos, sobre un espacio. Entonces, eso uno puede formar un grupo, un grupo abeliano, tomando la suma de Whitney de haces, y de hecho un anillo tomando el producto tensorial de haces también. Entonces, esta es una teoría K topológica que es contravariante. Y es contravariante pues usando el pullback de haces. Entonces, a ver, la idea es, a ver, como esta teoría es contravariante, entonces el homomorfismo inducido en la teoría, pues iría al revés que esa P. Entonces iría de la K teoría de X en la K teoría de E. Y entonces el transfer, pues tendría que ir en X, tendría que ir al revés que este homomorfismo. Entonces,
Entonces vamos a poner, a ver, tomo E. Entonces, si tomo un elemento aquí, en la K teoría de E, ¿eso qué quiere decir? Pues que tengo un as que está sobre E. Y el transfer, pues tendría que ser un as que está sobre X. Entonces, ¿cómo hago para definir este as? Pues tengo que decir cuál es la fibra de este as sobre un punto en X. Entonces, pues la imagen inversa, como en este caso, la imagen inversa de P, son unos puntos, ¿no? Es un número finito de puntos. Entonces, lo que hacemos es, pues, tomar la fibra que hay, este es una sobre E, entonces sobre cada punto hay una fibra que se denota así. Entonces, esta es la fibra sobre E. Y la sumo. Entonces, este transfer, pues ya fue un transfer que es en teoría K, no en homología o cohomología singular. Y esta teoría K, topológica, pues fue la primera teoría no ordinaria que se inventó, que la inventó Atiyah con Hirzebruch, y pues él construyó un transfer para esta teoría. Entonces, que se construye, o sea, en cada teoría, pues el transfer se construye de diferente manera de acuerdo a qué teoría es. Bueno. A ver cómo andamos de tiempo. Sí, entonces mejor voy a saltarme algunas cosas. Bueno, entonces estos son, digamos, como los antecedentes de los primeros transfers que se definieron. Y la idea, pues, es un poco las generalizaciones que se han hecho de estos casos. Entonces, una primera generalización que se puede hacer es suponer que que esta aplicación cubriente no es una aplicación cubriente, digamos, como la definición clásica, sino es una aplicación cubriente ramificada. Y un ejemplo de una aplicación cubriente ramificada es cuando tiene una acción de un grupo finito en un espacio X, pero la acción no es libre. Entonces, esta definición que está aquí, pues no se puede hacer porque no existe esta propiedad de levantamiento. Entonces, el siguiente tema sería el transfer para, vamos a ponerle así, N aplicaciones cubrientes ramificadas. Entonces, ¿qué quiere decir en aplicación cubriente ramificada? Pues quiere decir que tenemos una función continua junto con una función de multiplicidad que va a ir a los naturales,
De manera que se cumple lo siguiente. Entonces, a ver, para cada la fibra es finita. Esa es la primera propiedad. Que para cada x en x, como tenemos aquí la función de multiplicidad, que a cada punto le asocia un natural, entonces lo que se debe de cumplir para que sea n aplicación cubriente ramificada es que la suma de los valores de mu en los puntos que están sobre x es n. Y la tercera es que la función, vamos a llamarla phi sub p, que va a ir de x en el n producto simétrico de e. O sea, ¿esto qué es? Pues esto es e por e n veces módulo la acción del grupo simétrico. Entonces, si la imagen inversa son esos puntos de 1 hasta ek, entonces esta función phi p de x lo que hace es que toma los puntos de la fibra, que pues no necesariamente son n, y los repite de acuerdo a la multiplicidad que tienen. Entonces lo vamos a escribir así. O sea, ¿cuántas veces repito E1? Pues el mu de E1, etcétera. Entonces, esa es una aplicación cubriente ramificada. Ah, bueno, ¿esta función qué? Donde esta función es continua. Y entonces, pues el ejemplo es como este de los en el caso de aplicaciones cubrientes donde la acción era libre, ahora la acción es una acción arbitraria. Entonces, G un grupo finito y una acción en un espacio E, una acción continua, y entonces tomamos la proyección, o sea, el espacio de órbitas. Y aquí, ¿quién es la mu? Pues la mu lo que hace es que a cada punto E le asocia la cardinalidad del subgrupo de isotropía en E. Entonces, ese es un ejemplo de aplicación cubriente ramificada. Otro viene pues de los productos simétricos, precisamente los productos simétricos. Si tomamos x a la n, si tomamos x a la n y el cociente, esta acción pues no es libre, entonces tomamos este que es, digamos, como un as principal y consideramos el as asociado con fibra n, donde n pues es n barra es 1, 2, etcétera, hasta n. Entonces, esta es una aplicación cubriente ramificada de n hojas. Ese es otro ejemplo.
Entonces, con un colega del instituto, Carlos definió un transfer para estos cubrientes ramificados de la siguiente manera. O sea, ¿en qué caso? O sea, vamos a tomar en este caso una teoría contravariante y vamos a tomar un funtores representables. Entonces, digamos H. Un grupo topológico abeliano. Y vamos a definir H de X como las clases de homotopía de X en H, ¿no? Ese es un típico ejemplo de funtor contravariante representable. Entonces, ¿cómo puede uno definir un transfer aquí para una P aplicación cubriente ramificada? Entonces, como este es contravariante, el transfer tendría que ir pues de aquí acá. Entonces, esto es por definición, este es HD y este es por definición H de X. Entonces, si tomamos un elemento aquí, pues es una clase de homotopía de en H. Y a esa le tenemos que asociar una de X en H. Vamos a llamarla alfa. ¿Y cómo definimos alfa? Pues alfa es una función de X en H que evaluada en X es la suma en los puntos, sobre los puntos que están sobre X de la multiplicidad del punto E por el valor de A en E. Entonces esta suma existe pues porque este es un grupo topológico. Entonces estas clases de homotopía forman un grupo abeliano. Entonces así es como se define el transfer, este transfer, que va a tener pues varias propiedades. Es invariante bajo pullback. Por ejemplo, el transfer de una composición es la composición de los transfers, en fin, una serie de propiedades. Y lo que se puede hacer también es generalizar esto para transfers en donde aquí estamos tomando este H, el mismo de los dos lados, pero podríamos tomar uno aquí y otro diferente acá, es decir, un transfer entre dos funtores representables. Entonces hay una noción de HK transfer en donde pues H de X son las clases de homotopía de X en H y K de X son las clases de homotopía de X en donde H y K son espacios. O sea, aquí no estamos suponiendo que sean grupos topológicos. Y entonces, pues los transfers aquí, pues serían nada más, pedimos que sean funciones entre estas clases de homotopía. Entonces, el teorema es que, a ver si denotamos por transfers para cubrientes ramificados de n ramificados entre H para estos dos funtores dados así,
esto está en biyección, con el valor de K en el producto simétrico de H. Por ejemplo, si tomamos como H a un espacio de Eilenberg-MacLane, digamos K, pues sí pueden ser con los coeficientes que quieran, digamos KQL, donde L es un grupo abeliano. Pues esta H, sí, digamos, si tomamos H y K, un espacio de Eilenberg-MacLane, pues estos serían transfers en cohomología. Daría transfers para cubrientes ramificados en cohomología singular. Y este teorema lo que nos dice es cuántos transfers hay de acuerdo a las teorías en las que estamos trabajando. Ya hay una manera de estabilizar,